Es habitual escuchar a muchos analistas y políticos de izquierdas repetir que la presión fiscal en España es mucho más baja que la media de la Unión Europea. Y este dato es cierto. La presión fiscal en España es unos 5 puntos inferior a la media de la Unión Europea. 5 puntos es una cantidad muy sustancial de dinero, son unos 55.000 millones de euros, que, para que lo visualicemos, permitirían o darían para duplicar, más que duplicar, el gasto en la educación pública. De ahí que muchos de esos analistas y políticos de izquierda estén reclamando que debemos equiparar nuestra fiscalidad con la del resto de Europa, que debemos volvernos europeos en términos tributarios. Y dan a entender que este volvernos europeos en términos tributarios implica que tenemos que subir los impuestos a los que más ganan, a las rentas más altas, porque este supuestamente es el modelo europeo, una fiscalidad mucho más agresiva sobre las rentas más altas, sobre los ingresos más elevados. En realidad, una vez descendemos a los datos desagregados, es fácil comprobar que esta narrativa, que parte de un dato cierto, la presión fiscal en España es más baja que en Europa, para llegar a una conclusión tramposa, a saber, tenemos que subir los impuestos a las rentas altas para equipararnos con Europa, pues como digo, a poco que desagreguemos la realidad, comprobaremos que esta narrativa casa muy mal con ella. En concreto, si vamos a los datos del año 2014, que son los últimos datos que tenemos desagregados en el documento Taxation Trends in the European Union, comprobaremos que, en efecto, la presión fiscal de España es 33,5 puntos del PIB. En comparación, Alemania, que de alguna manera es el más claro representante de esa Europa centroeuropea con impuestos algo más altos que el sur de Europa, Alemania tiene una presión fiscal del 38,1% del PIB. Y Dinamarca, el representante de estos países nórdicos muy socialdemócratas y con un estado de bienestar muy grande, tiene una presión fiscal de 49,7 puntos del PIB. Fijémonos que la diferencia entre Dinamarca y España es superior a 16 puntos del PIB. Con 16 puntos del PIB, es decir, con unos 170.000, 175.000 millones de euros, se podría incluso en España financiar una renta básica universal. De ahí que para muchos Dinamarca sea el modelo. Tenemos que exprimir tanto a los ciudadanos como lo hace el gobierno danés. La cuestión, insisto, es a qué ciudadanos rapiñan los distintos gobiernos. Y cuando desagregamos los datos de presión fiscal, comprobamos que esta historia de que los gobiernos de Alemania o de Dinamarca hacen pagar muchos más impuestos a los ricos, pues ya no parece tan verosímil. De entrada, muchas veces tiende a pensarse o tiende a equipararse que los ricos son las grandes empresas, que son básicamente las que lo tendrían que pagar todo. Dejando de lado que una gran empresa puede tener decenas de miles, centenares de miles, millones de pequeños accionistas que no tienen por qué ser rentas altas, dejando de lado este dato, lo que desde luego no sucede es que la fiscalidad de Alemania o de Dinamarca pivote especialmente sobre la tributación de las rentas del capital o de la propiedad del capital. En concreto, de los 33,5 puntos de presión fiscal de España, 7,7 proceden de gravar el capital, ya sea sus rentas o la propiedad. En Alemania, no es que se recaude más de 7,7 puntos de PIB por gravar el capital, sino que se recauda menos, en concreto 6,2 puntos del PIB. Y en Dinamarca, sí, se recauda más, 9,3 puntos del PIB, pero fijémonos que la diferencia no es gigantesca. Estamos hablando de 1,6 puntos del PIB de diferencia. Y recordemos que el diferencial de presión fiscal entre Dinamarca y España superaba los 16 puntos del PIB. Por tanto, el distinto gravamen de las rentas del capital explica menos del 10% de la diferencia de recaudación entre España y Dinamarca. ¿Qué explica el resto? Pues fundamentalmente el distinto gravamen que recae sobre las rentas del trabajo y sobre el gasto en consumo. Si descendemos a la tributación del gasto en consumo, comprobaremos que el tipo impositivo implícito sobre el consumo de España, que es algo así como el tipo medio al que se grava por IVA y por todos los otros impuestos especiales sobre el consumo agregado del sector privado en España, asciende
al 15,2%. Es decir, si lo queremos simplificar mucho, el IVA medio de España, incluyendo en el IVA todos los impuestos especiales, es algo superior al 15%. En Alemania es el 19,9%, pero es que en Dinamarca es el 31,3%. Por tanto, la fiscalidad sobre el consumo en Dinamarca es más del doble que la española. Pagan el doble de impuestos sobre el consumo por cada unidad de gasto en consumo. No solo porque el IVA en Dinamarca sea un tipo único del 25%, único sobre todos los productos, también sobre el pan, sino porque hay muchos otros impuestos especiales, impuestos sobre la electricidad muchísimo más gravosos que el español, impuestos sobre bolsas de plástico, impuestos sobre la compra de un vehículo que prácticamente duplica el precio del vehículo, etc. Es decir, el gravamen sobre el consumo en Dinamarca es enorme y llega a más que duplicar el español. Pues bien, imaginémonos que trasladamos los tipos impositivos implícitos sobre el consumo de Alemania y de Dinamarca al caso de España. Y además imaginemos, lo cual es un supuesto difícilmente creíble, pero para hacer la comparativa, imaginemos que el gasto en consumo de los españoles se mantiene pese al incremento de la tributación en el consumo. Pues bien, si trasladáramos el tipo impositivo implícito de Alemania sobre España, sobre el consumo de las familias españolas, la presión fiscal de España, solo por esto, es decir, solo por la recaudación extra que se conseguiría con ese tipo implícito sobre el consumo, subiría del 33,5 al 36,3%. Recordemos que el gran diferencial con Alemania era 33,5 frente a 38,1. Pues bien, solo equiparando la tributación sobre el consumo y no es produciéndose una caída muy drástica del consumo de los españoles, la presión fiscal de España ya subiría al 36,3. Pero es que si... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.